Amistad, bienvenidas y bienvenidos a este episodio donde el Pacífico colombiano late con tambores y canta con marimba. Yo soy López Navia y hoy quiero invitarte a descubrir la magia de uno de mis festivales favoritos, el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Este no es un espacio solo para escuchar música, es una oportunidad para aprender, compartir y acercarnos de manera crítica y creativa a nuestra cultura. Recordá que para descubrir quién sos, primero escuchá de dónde venís. Cada agosto me doy un borondo por Cali para disfrutar de este junte maravilloso. Cali se transforma en un epicentro de tradición y alegría. Allí vibra el Petronio Álvarez, un festival que es mucho más que conciertos. Es una ventana al mundo que muestra la fuerza de los ritmos del Pacífico, la riqueza de su gastronomía, la creatividad en la moda y las artesanías, la tradición de las bebidas ancestrales y sobre todo, los saberes que han pasado a lo largo de las generaciones y que hoy siguen vivos. La ciudad se vuelve un tanto caótica, el tráfico alrededor del festival es pesado y avanzar se siente eterno. Pero con paciencia y sobre todo a pie, se llega a todos lados. Yo me voy preparando con meses de anticipación. Ese fin de semana casi siempre cae en puente festivo, lo que alarga la rumba pero pone más caros los pasajes. Si venís de otra ciudad, lo mejor es planear con tiempo, porque los hoteles se llenan, los hostales quedan a reventar y Cali recibe amistades de todas partes de Colombia y del mundo, que llegan atraídos por el sabor y la alegría. Antes de entrar en la fiesta, quiero que conozcamos al personaje que le da nombre. Patricio Romano Petronio Álvarez Quintero era su nombre completo. Nacido en Buenaventura en 1914. Aunque trabajó como maquinista en el Ferrocarril del Pacífico, su vida giraba alrededor de la música y la poesía. Su madre, Juana Francisca Quintero, era poetisa. Su padre, José Joaquín Álvarez, también maquinista, le heredó el espíritu viajero. Petronio fue trovador, guitarrista y poeta popular. Cantaba al mar, a los paisajes que conoció en sus recorridos y a la vida del puerto. Su canción más célebre, Mi Buenaventura, compuesta en 1931 y grabada al año siguiente por Tito Cortés y los trovadores de Barú, se convirtió en un verdadero himno del puerto y en símbolo de identidad del Pacífico. Falleció en Cali en 1966, a los 52 años, pero su legado quedó sembrado. Tanto que en 1997, más de 3 décadas después, nació el Festival de Música del Pacífico que lleva su nombre, con el propósito de honrarlo, visibilizar la diversidad étnica y cultural del litoral y exaltar la herencia africana en Colombia. Hoy, el Petronio también es un referente latinoamericano de resistencia, identidad y orgullo cultural. Unas cuadras antes de la unidad deportiva, la fiesta empieza a sentirse. Música de marimba en el aire, vendedores de pañuelos, cerveza, agua y raspado que ayudan a sobrellevar el calor. El mangoviche y el chontaduro son los primeros aperitivos, preparando el paladar para todo lo que viene. El gestor cultural Germán Patiño Osa, uno de sus principales impulsores, resaltó 3 principios que marcaron el espíritu del festival. Mostrar todas las músicas del Pacífico, no solo un instrumento o formato. Realizarlo en Cali, ciudad que ha sido punto de encuentro de migraciones afro del litoral. Apostar por un festival de alta factura que uniera ciudad, departamento y nación. Existe, sin embargo, una controversia acerca del origen del festival. Cuando estuve en Tumaco, Ernei Muñoz, gestor cultural y director de cultura del distrito, me habló de esto. E incluso el Festival Petronio Álvarez nace acá en Tumaco como un festival de acá, que cuando se decide rotar por todos los dos departamentos, en el Valle del Cauca deciden hacer una copia y quedarse prácticamente asentado allá el tema del Petronio Álvarez. Sobre la controversia alrededor del origen del festival, también me comentó Lucho Loaiza, una amistad que ya hemos escuchado, gestor, productor e investigador con quien conversé también para el primer episodio de este podcast. Y más o menos para esa época ya existían algunos festivales tradicionales en Buenaventura, en Tumaco,
¿no? Y entonces viene esta discusión de que Cali nos robó el Festival de la Marimba y que el Festival de la Marimba en realidad era de Buenaventura, ¿no? Que el Festival de la Marimba en realidad era de Tumaco y que Cali se lo robó y que entonces que el Petronio. Y en realidad yo siento pues ya como una opinión particular que Germán lo que quería era, pues así como en Buenaventura están teniendo y están prestándole atención a esta música que estaba como tan rezagada, así como en Tumaco, pues en Cali también deberíamos, porque tenemos una gran población de personas que se identifican con esta música y que no tienen un espacio, que no tienen un lugar, que no tienen un punto de encuentro para esas músicas. Entonces ahí es cuando Germán Patiño, digamos, arma el Petronio y el Petronio comienza a coger mucha fuerza precisamente porque eran esas comunidades que ya habitaban esta ciudad las que comienzan a darle fuerza y las que comienzan a identificar ese espacio, esa plataforma, ese punto de encuentro. Justamente para mí, el Petronio siempre ha sido un encuentro familiar. Desde que era pelada lo vivo con mi tía, mis papás, mis abuelos y las amistades que siempre me encuentro y armamos la absoluta. Es un espacio donde cabemos todas y todos, grandes, chicos, melómanos, cocineras, bailadores, académicos y curiosos. Al entrar, te encontrás con un conjunto de casas de colores, pintadas con ballenas y mensajes que recuerdan a las que vi en Juan Chaco y Tumaco. Son viviendas palafíticas, construidas sobre estacas, que se convierten en espacios culturales. Tienen bibliotecas, instrumentos musicales, agrupaciones tocando en vivo, danzas y presentaciones. Todo vibra, todo se mueve. A este espacio lo han llamado el Caserío Pacífico, que es una experiencia inmersiva sobre las dinámicas y arquitectura de la región. Seguís caminando y aparecen pequeñas tarimas con gente bailando, tomándose fotos y celebrando. Yo siempre hago una parada sagrada, un vaso de guarapó bien frío recién hecho. Nicole, una pelada muy amable, me regaló una sonrisa y acompañado del calor que pega fuerte esos días, me da un vasado de esa bebida que se siente como un regalo celestial. Ya voy sintiendo la energía. Por eso la gente dice, no es agosto, es Petronio. La primera edición del festival se realizó del 6 al 9 de agosto de 1997, en el Teatro al Aire Libre Los Cristales. Sobre esta primera etapa del festival, me dijo Lucho cómo empezó a transformarse la ciudad y cómo se encontraba la gente que venía a participar en él con sus familias, coterráneos y amigos. En esa época Ciudad Córdoba estaba recién, ni siquiera Ciudad Córdoba es muy posterior, digamos, a zonas, digamos, de lo que le llamamos el oriente de Cali. Entonces era una casa donde de repente llegaban 25 o 30 personas a quedarse esos días del festival y armaban allí, pero además se venían era porque estaban apoyando al grupo del municipio. Y entonces lo que sucedía en el Teatro al Aire Libre Los Cristales era que las comunidades se agrupaban por comunidades, y entonces una de las cosas más bonitas que se ha perdido del Petronio es que se les llamaba a las personas como, bueno, ¿y dónde están los de la Tola? Y entonces todos los de la Tola estaban junticos, con letreros gigantes, con el nombre del grupo, con la bandera del pueblo. No estaban ahí con el alcalde, estaban ahí como en comunidad. Y entonces eran parchecitos de comunidades que utilizaban el Petronio como un punto de encuentro además familiar. Te cuento que ese primer festival fue un concurso entre 36 agrupaciones, sin las categorías que conocemos hoy. Como vimos en la historia de la difusión de la música del Pacífico en el episodio de Cali, para esta época las músicas tradicionales sonaban sobre todo a nivel local y algunos instrumentos como la marimba eran interpretados solo por pocos maestros. Realmente lo primero que comienza a suceder en el festival, ¿no? En esa época de los 90s habían pocos grupos tradicionales y habían muchos más orquestas y grupos de fusión. Y eso fue mutando. Por esta razón, en la segunda versión del festival ocurrió un cambio. Los organizadores notaron que las agrupaciones no competían en igualdad de condiciones. Había diferencias de formato, de sonoridad y de necesidades técnicas. Por eso se instauraron categorías separadas, dándole espacio tanto a las músicas tradicionales como el conjunto de marimba y el de chirimía, como a propuestas más libres conocidas como versión libre, donde cada grupo podía proponer su propio formato instrumental. Con el tiempo se fueron consolidando las modalidades. Es cuando logran decir como, oye, pilas porque esto también es afro, pilas porque esto también es tradición y pilas porque el festival no lo está incluyendo, entonces se incluye la modalidad de los violines caucanos. Más recientemente se incluye la modalidad de la chirimía de flauta de carrizo, que eso es más reciente la inclusión en el festival, pero pues es una tradición mucho más antigua. Y entonces las chirimías de flauta no suceden solamente en el Pacífico Norte, también suceden aquí en el Pacífico Sur.
y hay chirimías de flauta de los ríos del interior del Cauca, de los ríos del interior de Nariño. Con cada edición, el Petronio fue creciendo. Llegaron agrupaciones invitadas de otros países, se empezaron a hacer homenajes a personajes representativos del Pacífico, aumentó el número de grupos inscritos y también el presupuesto de los premios. Al mismo tiempo, la ciudad se fue llenando de espacios pedagógicos en universidades, museos y bibliotecas que abrieron la conversación sobre la cultura. En la cuarta versión, el primer premio de versión libre lo ganó Saboreo, dirigido por el chocuano Octavio Paneso Arango. Ese mismo año alcanzaron reconocimiento nacional con la canción La Vamos a Tumbar, producida por Alexis Lozano, músico, director y productor musical, nacido en Quibdó y fundador de Guayacán Orquesta. Fue escogida como canción oficial de la Feria de Cali y desde entonces se convirtió en un clásico para bailar y gozar. A lo largo de su historia, el evento ha tenido que cambiar fechas y sedes, algunas veces por temas políticos, administrativos o por la pandemia. Pero siempre ha mantenido su esencia, rendir homenaje al Pacífico y a su gente. El máximo galardón del festival es el Bombo Golpeador, una estatuilla que simboliza la fuerza del ritmo y el reconocimiento al talento. Un hito importante llegó en el 2002, cuando Nidia Sofía Góngora Bonilla, nacida en Timbiquí y miembro del grupo Socavón, ganó el premio a Mejor Voz. Más de 20 años después, Nidia sería homenajeada como Gran Maestra del Pacífico por su trayectoria. Liderando el grupo Canalón de Timbiquí, post-líder de la Pacifican Power, ella ha sido un referente del Pacífico colombiano, y su carrera ha combinado el arte con el activismo social, denunciando violencias y defendiendo a los líderes comunitarios. En la versión número 8, el premio a Mejor Intérprete de Marimba lo ganó José Antonio Torres, Gualajo, de Guapi, Cauca, considerado uno de los mayores maestros de este instrumento. Ese mismo año, un grupo que iba surgiendo, Herencia de Timbiquí, quedó segundo en versión libre y con perseverancia ganó el primer lugar 2 años después. También en 2004 se hizo el primer lanzamiento del Petronio en Bogotá y al terminar el festival, varios grupos viajaron a Buenaventura para rendir homenaje a Peregollo, Enrique Urbano Tenorio, un músico, compositor y líder de orquesta colombiano nacido en Buenaventura, considerado el rey del currulao. En 2007, la mejor interpretación vocal fue para Inés Granja Herrera, cantautora de Timbiquí, que ha grabado con grupos representativos como Socavón y Canalón, y fue directora del grupo Santa Bárbara de Timbiquí. Su trayectoria ha sido vital en la preservación de la música de marimba. En los años 70 recibió apoyo del marimbero Justino García, quien influyó en su carrera, lo que inspiró la canción Memoria de Justino. Al cumplir 10 años, se estableció que los artistas participantes debían ser mayores de 16, decisión que más adelante inspiró la creación del Petronito, la muestra infantil del festival. También se estableció un formato para los conjuntos de marimba, un bombo, 1 o 3 cununos, 1 o 2 marimberos y hasta 4 cantadoras que pueden acompañarse de guasás, maracas o sonajas. Esta decisión sería revisada posteriormente, ya que hubo desacuerdos entre los grupos por no verse representados en el formato propuesto y por las implicaciones de estandarizar un formato instrumental, que en las prácticas musicales de los territorios es diverso. Así lo narra Lucho. Que ahorita la reflexión está entre si deberíamos seguir siendo concurso o no, si esto debería ser un encuentro más que un concurso, porque el concurso musical ha llevado a la pérdida también de algunos temas de la tradición musical. Y es que, ¿quién dijo que el conjunto de marimba era una marimba, 2 cununos, 2 bombos y 4 guasás? Eso no es así en el territorio. En el territorio usted puede encontrar en un alabado que no hay marimbas, por ejemplo. O puede encontrar en otra celebración un toque donde hay 3 marimbas, 20 con 1 y 5 bombos y 80 personas cantando con su guasá. O puede encontrar una manifestación donde es solamente la marimba y el bombo. O puede encontrar manifestaciones como en el sur, en Nariño, donde se toca con 3 con 1 y un bombo, no con 2 bombos y 2 con 1. Pero el festival, para poder sistematizar mejor la evaluación y ser más equitativos y demás, tuvo que formatear, ¿no?, los formatos musicales para poder evaluar de una misma manera. Entonces, una marimba, 2 bombos, 2 con unos 4 guasás, un bombardino, 2, máximo 3 clarinetes, un redoblante, unos platillos o unas maracas y una voz, o
2 violines, una tambora, un requinto, una guitarra y formateado. Y eso ha sido un peligro de pérdida de tradición. Esto abrió las puertas para hablar sobre el impacto del festival en diferentes aspectos de las prácticas musicales y de quienes las llevan a cabo. Por ejemplo, en algún momento del festival se dio el surgimiento de agrupaciones musicales en los territorios, exclusivamente en función de participar en el festival, y que ya no estaban presentes en las celebraciones y momentos en los que la música era fundamental en sus contextos. Y eso también tiene un lado bueno y un lado malo, porque de repente comenzaron a surgir y a surgir y a surgir nuevos grupos. Pero luego muchos de esos grupos dejaron de estar presentes para la manifestación y se volcaron solamente a estar presentes para el Petronio. Y entonces eran grupos que en el resto del año no existían, pero unos meses antes del festival aparecían, se convocaban entre sí, se preparaban, se presentaban, y si no se lo ganaban, el grupo se desbarataba y el resto del año no existía el grupo hasta que volvía a haber festival y volvían a prepararse para ello. Y solo algunos se mantenían, digamos, en la dinámica de la manifestación. Y ahí es cuando llegamos a lo que recientemente está pasando, y es que los mismos grupos que en algún momento se crearon en pro únicamente del Petronio se dieron cuenta que ellos tienen mucho más que eso para dar, y hoy en día grupos como Semblanzas del Río Guapi está liderando cosas importantísimas en Guapi, desde las fiestas patronales hasta las celebraciones y hasta los momentos sociales importantes cuando hay un velorio o cuando hay una celebración importante. Ellos y muchos otros. Ahí es cuando Nidia, Canalón y otros grupos de Timbiquí comienzan a resaltar el trabajo que hacían los hermanos Balanta y comienzan entonces a poner todo esto, digamos, en la agenda de lo que es la cultura del Pacífico colombiano. Volviendo con la historia, entre 2008 y 2010, el festival pasó por la Arena Cañaveralejo. Allí se añadió una nueva categoría para los violines caucanos y se abrió un espacio para la gastronomía, bebidas tradicionales y artesanías, además de ruedas de negocio y una agenda académica. Ese año también se rindió homenaje a Alfonso Córdoba el Brujo, nacido en Quibdó, orfebre, narrador oral, constructor de instrumentos, diseñador de disfraces de carnaval, compositor y cantante. También brilló la propuesta innovadora de Carlos Balanta, más conocido como Baterimba, nacido en Santander de Quilichao. Su show de multipercusión es una vaina tremenda. Fusionaba marimba de chonta, bajo, batería y otros instrumentos. Haberlo visto en vivo me dejó marcada. Su carisma y el gran talento se robó el show. Sin embargo, es importante contarles que este cambio de escenario para el festival despertó discusiones y manifestaciones racistas por parte de cierta población de la ciudad. Así lo narra Lucho. Cuando lo pasan a la Plaza de Toros viene la discusión de la élite de la ciudad diciendo como ¿cómo le van a prestar la Plaza de Toros? No la van a dañar. Horrible. Pero entonces comienza esa exotización y esa sexualización, comienza a llamar a un público diferente que viene de fuera del país, que viene de Bogotá, que viene de Medellín, por lo exótico. Toda la sexualización y exotización del festival hace que el primer año en la Plaza de Toros funcione más o menos, el segundo ya no cabe la gente y en el tercero ya hay más gente afuera que adentro. Dado el impacto y crecimiento que empezó a tener el festival en este momento, para los músicos participantes, además de un espacio de encuentro artístico, el Petronio empezó a convertirse también en una oportunidad para acceder a recursos económicos, reconocimiento y difusión. Y como se vuelve además un concurso y hay una motivación económica, entonces los municipios comienzan a fomentar que hayan grupos representantes del municipio que vengan a la ciudad a representar el municipio para ganarse el festival y que un grupo del municipio se ganara el festival era como que el municipio se ganara el festival, ¿no? Era como, ponerlo es como en el mapa. exacto. Y en el punto. Entonces de ahí en adelante era como listo, de Guapi vamos a mandar un grupo y entonces todo el año el pueblo de Guapi trabaja para que ese grupo pueda ir hasta allá, para recolectar el dinero para mandar a la gente, pero entonces además el grupo no se venía solo, el grupo se venía con todo el combo de la fanaticada. Algo similar ocurrió con las personas que con el tiempo se integraron al festival. Cocineras, bicheros, artesanos, artistas. El foco era la música y aunque el biche y las comidas existían, no estaban catalogados todavía como una expresión cultural representativa. El biche, al igual que las músicas de marimbas en su momento, que fueron vistas como la música de los viejos, y el biche era una bebida que estaba más relacionada a lo viejo, que estaba más relacionada a lo medicinal, a lo ancestral, y que los jóvenes, digamos,
no lo consumían, digamos, de forma permanente o no lo consumían, digamos, porque lo que estaba de moda era otra cosa, ¿ves? El Petronio de una u otra forma influye en que muchas de esas manifestaciones, las comidas, las bebidas, hoy en día todo lo que tiene que ver con moda, con estética, con productos, con lutería, instrumentos musicales, bueno, con un montón de cosas, digamos que el Petronio ha sido una plataforma que ha promovido que todo eso se visibilice y se le dé un valor. Los valores que se relacionaron con el festival fueron diversos. Por un lado, la preservación y difusión de los conocimientos ancestrales y culturales, y el entender al festival como lugar de encuentro y goce. Otro aspecto es la exotización e hipersexualización que responde al imaginario de muchos de los turistas y asistentes del festival. Y también las dinámicas de prestigio, competencia y rivalidad entre los participantes. Una de las cosas perjudiciales que hizo el Petronio inconscientemente, porque fue una dinámica de la misma gente que compone el festival, es esto, como hipersexualizar el festival, exotizarlo para poder vender más, porque era una oportunidad muy importante en el año de yo en esa fecha del festival me puedo hacer una plática que no me hago en el resto del año. Y musicalmente hablando, digamos que entonces comienza a generarse una dinámica de si yo me gano el Petronio, entonces tengo un reconocimiento, y si tengo ese reconocimiento dentro de mi contexto rural, de mi población, me implica un estatus diferente, y ese estatus diferente me implica a mí una mejor calidad de vida. Hoy en día, desde la organización del festival, se han empleado estrategias como prohibir el uso de nombres hipersexualizados en las bebidas y comidas, y se ha apostado por la promoción de la tradición y los conocimientos ancestrales. También se ha decidido unificar los precios para promover un espacio equitativo entre los vendedores de estos productos. Caminando por la Ciudadela Petronio, te encontrás con la zona de comidas tradicionales, un paraíso de sabores que saben a mar, a río y a manglar. Sudados, arroces, cazuelas, atollados, pasteles, tapados, empanadas de camarón, papas rellenas de piangua, aborrajados, patacones, ceviches, encocados, pescados fritos, ahumados, jugos de borojó, de naidí, champús, lulada. Mejor dicho, opciones sobran. Lo ideal es ir en combo y pedir de todo para probar. Además, allí mismo hay conversatorios, talleres culinarios, presentaciones musicales y experiencias que se sienten como un viaje al corazón del Pacífico. Después de esa recarga gastronómica, acá seguimos con la historia. En 2009, el homenaje fue para Gualajo y en 2010 sería para Leonor González Mina, nacida en Jamundí, Valle del Cauca, cantante, actriz y folclorista. Más conocida como la Negra Grande de Colombia, cantó por primera vez en París, cuando hacía parte del cuerpo de bailarines del ballet folclórico de Delia y Manuel Zapata Olivella. Ese mismo año, en el festival se abrió el espacio para la moda afro. Uno de los rincones más especiales es la zona de artesanías, moda, lutería y estética del Pacífico. Allí encontrarás piezas únicas hechas por artesanos de Cali, de Guapi, de Barbacoas, de Tumaco. Fibras vegetales, orfebrería, tagua, ropa y accesorios que reinterpretan la tradición, trenzas, instrumentos musicales, productos de belleza y emprendimientos que celebran el talento del Pacífico. Se organizan muestras artísticas y pasarelas. Entre desfile y desfile, suena un guasa de alguien que intenta seguir el ritmo de la música y tambores medio despelotados de varios aficionados emocionados. En 2011, la edición número 15 se hizo en el Estadio Pascual Guerrero, con Chucky Town como invitados especiales, justo cuando habían ganado el Latin Grammy a Mejor Canción Alternativa del Año con De Donde Vengo Yo. De esta edición del festival, Lucho narra también un poco de lo que fue pasar a este nuevo espacio. El estadio está recién remodelado para el Mundial Sub-20 que había, el Mundial que había, y de nuevo la élite caleña se van a dañar el estadio que está recién remodelado. Están recién puestas las sillitas esas plásticas del estadio, y el estadio entonces no lo prestaron completo, sino que prestaron solamente un lateral para viendo occidente, y al final el último día del Petronio tuvieron que abrir todo el estadio, y había gente en Oriental de espaldas a la tarima, pero era tanta la gente que quería entrar que no recuerdo si el viernes o el sábado yo estuve allí, hubo una estampida porque fue tenaz, porque la gente quería entrar y no cabían, y al final al municipio le tocó abrir el estadio porque es que si no lo había, pues iban a generar una catástrofe. Entonces eso fue impresionante y ahí se dieron cuenta que la cosa se desbordó.
Para el año 2012 cambiaría de sede el festival y se trasladaría a las canchas panamericanas, después de una oleada de críticas del evento hecho en el estadio. Este nuevo lugar sería la cuarta sede del evento y permitió instalar lo que se llamó la Ciudadela Petronio, y allí permaneció por 4 años. En 2013, el Petronio se realizó en septiembre para coincidir con la cumbre de mandatarios afro, y se abrió la participación a expresiones de otras regiones como San Basilio de Palenque, San Andrés y Providencia. Ese año, el homenaje fue para Hugo Candelario González Sevillano, director del Grupo Bahía y figura clave del festival. Nacido en Guapicauca, compositor, arreglista, saxofonista, marimbero y director musical, reconocido por su trabajo en la promoción y difusión de la música del Pacífico colombiano. Él se vinculó al festival desde su primera versión. En 2014 se celebraron los 100 años del nacimiento de Petronio Álvarez y en 2015 la música de marimba y cantos y bailes tradicionales del Pacífico Sur colombiano fue inscrita en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. El festival no solo se vivía en la tarima principal. Poco a poco, el ambiente del Petronio ha sido también una plataforma pedagógica y política, porque más allá de la rumba y la sabrosura, este festival nos invita a recordar y a explorar de manera consciente la historia y la resistencia de nuestra gente. Desde el 2016, el festival se vive en la Unidad Deportiva Alberto Galindo, donde la Ciudadela Petronio reúne música, moda, cocina, bebidas tradicionales, artesanías, charlas y talleres. Acá llegamos a la Casa Grande del Pacífico, donde ya está organizado el pabellón completo con las 70 cocinas, está organizado el pabellón completo con los 60, casi 60 stands de biches, está el otro pabellón organizado con los 80 stands de otro tipo de emprendimientos, está la zona de la música, pero también está, digamos, desde el 2015 o antes, 2014, comenzó también el encuentro académico y todo el componente académico que se llama el quilombo pedagógico y todo el componente, digamos, interactivo del festival. Ese primer año de celebración en la unidad se homenajeó a Samuel Caicedo Portocarrero, guapireño, gestor cultural y bailarín. En 2017, el homenaje fue para el canto de las mujeres del Pacífico, representadas por Zuli Murillo, Inés Granja, Eva Pastora Riascos y Julia Estrada. En 2018 se rindió homenaje a Baudilio Cuama Rentería, luthier y maestro de marimba de Buenaventura. En 2019, el reconocimiento fue para la maestra Aura María González Lucumí, una cultora musical nacida en el corregimiento de La Toma, del municipio de Suárez, Cauca. En 2020, el festival se hizo virtual por la pandemia, transmitiendo conciertos sin públicos desde escenarios bioseguros. En el 2021, se hizo un homenaje póstumo a la maestra Oliva Arboleda Cuero, cultora y gestora tradicional del Pacífico colombiano, directora y fundadora de la corporación cultural Guapi Corculguapi. Hoy, el Petronio empieza mucho antes de la tarima principal, con zonales clasificatorias en Cauca, Valle, Nariño, Chocó, Bogotá y Esmeraldas, Ecuador. Esto permite que la fiesta tenga un alcance internacional y que los grupos de los territorios puedan participar de manera más equitativa. Caminé un poquito más y me encontré con el Quilombo Pedagógico, un espacio grande y techado que acoge muestras artísticas, teatro, experiencias y comadreos. Mi consejo, revisa la programación y agéndate para las actividades que más te llamen. Todos los días hay algo por escuchar. Finalmente, en 2025, el homenaje, como te conté, fue para Nidia Góngora, quien dio un concierto muy potente y hermoso con su álbum Pacífico Maravilla. Además, recibió la medalla a la caleñidad Grado Gran Cruz, un reconocimiento que otorga la Alcaldía de Cali. Y si hablamos de la maestra Nidia, es imposible no llevarte a un lugar que para mí tiene una vibra mágica. Cada noche, después de que se terminan las presentaciones del Festival Petronio Álvarez, el oriente de Cali se enciende con una tradición que reúne a todo el que quiera vivir de cerca el Pacífico: el arrullo en el barrio en Ciudad Córdoba. Un remate obligado que al menos debes vivir una vez en la vida, porque te cuento que ese voltaje no es para todo el mundo. Pero ojo, un arrullo no es solo rumba, es una manera de conectar con lo divino, con los y las ancestras y con la fuerza espiritual del territorio. Bueno, los arrullos son manifestaciones culturales que se hacen en Timbiquí para
adorar al niño Dios, para adorar a los chigualitos, a los niños muertos. Es una tradición pues muy de allá, que se hacen pues en la Semana Santa, que se hacen en diciembre. Allí el espacio se transforma. Las casas abren sus puertas para recibir músicos, vecinos, visitantes, y de repente las calles se llenan de baile, bebidas, comida y pura fiesta. Entonces lo que hizo la maestra es, digamos, bueno, ellos están acá, las cantadoras están acá, nosotros necesitamos traer esas tradiciones de allá para acá. O sea, necesitamos que la gente conozca, pero nosotros también necesitamos hacer nuestros arrullos, nuestras creencias, queremos hacer y que la gente pues las conozca. Entonces, esto fue algo muy pequeño, hace 12, 13 años, si no estoy mal, cuando empieza pues la cuestión del arrullo, era muy pequeño y fue creciendo. Y es precisamente en espacios como este donde artistas como Nidia encuentran la raíz y el sentido de su música. Al pasar los años, ya la gente empezó con el voz a voz, vamos por el mate en Ciudad Córdoba, donde Nidia, hasta que, mejor dicho, esto ahorita no le cabe un alma. O sea, esta cuadra se pega unas benditas llenadas que, mejor dicho, entonces es muy chévere, es bonito pues que esas tradiciones del Pacífico vengan acá, los arrullos se hacen, la gente pues viene, goza y disfruta, los vecinos se untan, se empapan. Al principio, ay no, que mucha La bulla, que- claro. Pero imagínate que ya desde la esquina acá hasta mitad de cuadra la gente se interesa pues por el arrullo, por colaborar, sacan sus ventas, pues porque también digamos que es una temporada donde la gente aprovecha pues de las fiestas para tener unas entradas extras que no está mal. Con el tiempo, esta celebración se ha ido organizando más y más. Tanto así que hay un lote vacío en medio del barrio, donde con permiso del dueño, tumban el muro que cerca el lote cada Petronio para que la comunidad tenga un espacio donde se arme el alboroto. Pero lo bonito pues de la gente es que está muy unida por el arrullo y es súper, súper chévere porque aquí ya todo el mundo se conoce, todos saben, ah, estos son los músicos de Canalón, estos son los del arrullo. Claro. Y nada, la gente muy unida ya pues con el evento. Inclusive vea, este lote ha estado por años así y el dueño dijo, no, yo no lo voy a vender, si ustedes lo necesitan, rompa la pared. Y hágale. Y hágale. Y cada año cogen y rompen la pared y vuelven y la ¿Verdad? pegan. Cada año, ve, eso lo rompieron yo creo que anteayer o ayer. La voz que acaban de escuchar es la de Andrés Lucumí, percusionista de Canalón de Timbiquí, amistad de hace años, un caleño muy salsero, pero desde que conoció los cununos del Pacífico, algo lo llamó y no lo soltó. Su primera experiencia como intérprete en el Petronio fue a los 16 años, como parte de un grupo de danza cuando se hacía el Festival en los Cristales. Fui acompañando un grupo de danza que estaba pues bailando en los cristales. Entonces, bueno, los cristales en ese entonces, pues uno pequeño, entonces esa cantidad de gente se le hacía a uno en una magnitud. Pero ya digamos que la experiencia ya que tuve un poquito más grandecito, tenía aproximadamente 20 años con una agrupación del Nariño, pues Plan de Ser Nariñense, que fue una experiencia muy bonita. O sea, ya habían puesto la tarima. Giratoria. Fíjate, mira que yo he tenido la fortuna pues de estar en varias tarimas en el mundo, en Europa, en México, en Estados Unidos. Digamos que los nervios siempre van a estar ahí, pero digamos que la tarima que a uno lo pone muy ansioso y como muy nervioso es la tarima del Petronio Álvarez cuando gira. La única tarima giratoria donde me he subido en todo el ¿Verdad? mundo. Me contó esta historia de cómo se conecta su herencia musical y de pronto por qué ese tambor lo había llamado. Y resultó que mi bisabuelo hacía música. Mi bisabuelo es nortecaucano, mi familia es nortecaucana, de lo que es la zona de Buenos Aires y Suárez, Cauca. Ya. Entonces tienen esa raíz pues, de los violines caucanos, de las guitarras y toda esa música del norte. Entonces, claro, me di cuenta de que la vena artística venía de parte de mi abuelo. Entonces ya ahorita sí todo tiene sentido. Ya como que todo Ya. cuadra. Su primer acercamiento a la música y cultura del Pacífico fue en el colegio, y su interés por saber más lo llevó a conocer a grandes maestros de la música del Pacífico con los que terminó tocando. Inclusive yo entré a Canalón investigando. Una de mis agrupaciones dijimos, bueno, si nosotros vamos a hacer música del Pacífico, nosotros caleños tenemos que investigar, tenemos Claro. que saber cómo es la movida, cómo interpretan, cómo tocan. Entonces empezamos a investigar, nos acercamos al maestro Máximo Torres, al maestro Hugo Candelario,
nos dieron mucha información y por último nos acercamos a la maestra Nidia. Su búsqueda fue mucho más allá de solo aprender a tocar. Se interesó por conocer y participar de la cultura y la vida de la gente. Este camino llevó a Luku a hacer una conexión entre la música y la comida del Pacífico. Nidia me enseñó la tradición, me enseñó el pueblo, me enseñó el mar, el río, las comidas. Me enseñó hasta cómo comer pescado esta mujer. En las músicas tradicionales se le cantan mucho las comidas también. Por ejemplo, el birimbí, el naidí, que el chontaduro, que la piangua, se le hacen canciones alusivas pues a las comidas. Entonces viene muy ligado. Ya, entonces la gente en el Pacífico se está comiendo un encocado, se lo está comiendo y está cantando. Ajá. O lo están preparando y están cantando. Gracias a este proceso de investigación y la seriedad con la que Luku tomó el proceso de aprender a tocar e involucrarse con los maestros y las tradiciones del Pacífico, la maestra Nidia Góngora sintió que era una oportunidad para crear lo que hoy es la Escuela Canalón en Cali, que promueve la música y prácticas culturales del Pacífico entre los niños, niñas y jóvenes de la ciudad. La maestra vio el interés que nosotros teníamos sobre la música, entonces ella dijo, nosotros necesitamos que la música llegue a más personas, principalmente pues a la gente de aquí de la zona. Entonces empezamos a hacer como la promoción, a llamar a los niños que estaban interesados de por aquí. Entonces yo fui uno de los alumnos más grandecitos, había muchos niños por aquí y ese era el objetivo, de que los pelados del barrio conocieran sobre la música del Pacífico, que hicieran lo que yo estaba haciendo, que era investigar también, y por ahí fue donde nació la Escuela Canalón. Hablar con Luku deja reflexiones sobre cómo se puede dar un acercamiento a músicas o prácticas culturales que no son propias, desde un lugar de respeto y compromiso. Después de encontrarme con él, hablé con Cintia Montaño. Quedamos de encontrarnos dentro del festival. Toda una odisea lograr comunicarnos. Amistades. En el Petronio la cosa es seria. Tanta gente reunida que la señal del celular casi no aparece. Por eso te recomiendo que antes de salir, fijes con tu combo recochero un punto de encuentro, porque si no, se pierden entre el río de gente. Después de varios intentos, por fin lo logramos. Nos encontramos y compartimos una charla muy bacana. Ahí sentadas en el pasto, al lado de una canoita rodeada de matas. Y fue en ese momento cuando la amistad me empezó a contar. Bueno, soy Cintia Montaño, soy cantante, compositora, gestora cultural, investigadora popular, comunicadora social. Nada, sobre todo un ser humano que está aquí con ganas de aportar desde el arte, desde la música, a la vida y a las cosas buenas. Tuve la oportunidad de conocerla hace algunos años, cuando participé en la grabación de su producción Para Caminar. Allí compartí con grandes músicos como Adrián Biafara, Jeffrey Obando y Julián Carvajal. Cintia llegó a la música del Pacífico gracias a la influencia de su abuela. Yo me acerqué pues desde niña porque hacía parte de mi entorno cultural, digámoslo así, del barrio, de mi familia. Mi abuela también cantaba alabados. Años después, Cintia viajó a Guapi y allí decidió que quería que su proyecto artístico bebiera de la música del Pacífico. Haciendo un documental que se llama Negro Pacífico, fui hasta Guapi, Cauca, sí. Y allí yo dije, esta música tiene que estar dentro de mi propuesta musical, porque ahí yo tuve un contacto directo con las cantadoras, con los marimberos, es una cosa así bellísima, y ahí como que dije, no, esto va porque va dentro de mi música. Ajá. Y ahí empecé como a investigar un poquito más, a conectarme con los músicos del Pacífico, que también estuvieron allí como apoyando esa producción musical. Y de ahí en adelante trabajando con comunidades, con las mujeres de la Casa Cultural del Chontaduro y entre otras la maestra Maritza Bonilla y otras más maestras con las que he podido compartir, pues he podido como conectarme con esa parte de mí que tenía un poco descuidada porque por el estar en la ciudad, por el desarraigo que se vive, pues uno se desconecta de eso, pero afortunadamente la cultura y la vida me volvieron a conectar con mi música y con mis ancestras. En su música, Cintia mezcla varios géneros musicales con las músicas tradicionales. Y a la hora de mezclarlos, lo que hemos tratado de hacer con mi equipo de trabajo, con mi director musical y los demás, es hacerlo de una manera muy respetuosa y consciente. Esta es una manera que ella encuentra para preservar y generar una difusión más amplia de la tradición. Pues yo veo que la música del Pacífico se conserve desde su raíz,
porque un árbol sin raíz se cae, ¿sí o no? Necesitamos que la música del Pacífico siga siendo lo que es, que se conserve, pero también que esa tradición se pueda transmitir a la niñez, a la juventud, para que haya quien la preserve en el tiempo, por una parte. Y por otro también es importante las fusiones que nosotros estamos proponiendo desde la música del Pacífico con otros géneros, porque además permite abrirnos a otros públicos, a otros espacios y permite también como proyectar la música hacia otro lugar. O sea, son importantes las dos cosas. Y yo como me veo ahí como mediadora de esos dos puentes. Cintia ha tenido no solo una amplia experiencia como cantante y compositora, sino también como gestora. Quise preguntarle qué pensaba sobre el Petronio aprovechando que nos encontrábamos allí. Para mí el Petronio significa dulces y amargos. Dulces porque es una vitrina súper importante para nuestro folclore y para nuestra cultura afro del Pacífico. A partir de aquí se genera mucha movida económica y cultural para las comunidades afro y para las agrupaciones musicales y de danza y culturales y demás. Mucha gente viene del exterior a ver esta cultura. O sea que es una vitrina y una ventana así grandísima, importante, muy bonita. Además un punto de encuentro, ¿no? Porque uno aquí encuentra con todos los compas, las compas, los músicos, ¿no? Increíble. Yo te iría saludando a uno, al otro, de aquí allá, todo el mundo. Y también puede ser, es un encuentro, es un lugar de encuentro para proyectos como este. O sea, es re lindo, es un imán de cosas bellas. También me habló sobre los retos que tiene el festival desde su perspectiva. Pero por otro lado hay cosas que tienen que revisar, como la participación de las agrupaciones musicales, que haya más democracia, ¿sí? Que no sea una cuestión politiquera. También el impacto real que un festival como esto debe tener en las comunidades del Pacífico, ¿sí? Y en las comunidades afro. Y el impacto que un festival como este podría generar en la industria de la cultura afrodescendiente. O sea, no es solo quedarnos con agosto 5 días, no, es pensarnos el Petronio como un potenciador de industria, en el buen sentido de la palabra, con respecto a la vida, ¿sí? Como respetando la economía de la vida y nuestras propias tradiciones, pero pensar en industria. O sea, ya hiciste la ventana, ¿qué vamos a hacer con la ventana? ¿Cómo hacemos que esta ventana permita que la música de las agrupaciones suene todo el año? Que se generen otros espacios para las agrupaciones, que las agrupaciones que participen realmente haya una participación democrática y circulatoria, no solo los mismos de siempre todos los años. Gracias a reflexiones como estas, los organizadores del festival han generado opciones para enfrentar estos retos. Esto me compartió Lucho. Y los artistas mismos son los que están proponiendo la discusión de hey, pilas, porque además nos pusieron a pelear entre nosotros. Entonces ahorita es la pelea de yo gano, tú ganas, tú eres mejor, yo soy mejor. Y entonces ya no es el encuentro para que los artistas compartan entre ellos y se intercambien saberes, sino que es la rivalidad de este año va a ganarte, este año gano yo, este gana. Y es que si no gané, entonces es porque usted está en la rosca, es que si no ganó fue porque es no sé quiéncito dijo que no sé qué y no sé quiéncito no sé qué. Y se vuelve hasta político y se vuelve hasta... ¿sí? Entonces allí hay otras discusiones que están sucediendo en este momento que tienen que ver con lo musical. Para apuntar a que la participación de todos los grupos fuera más equitativa, Lucho me contó que todos los músicos y no solo los ganadores del concurso empezaron a recibir el pago por sus presentaciones, además de la asignación de viáticos. ¿Cómo es que el festival está generándole plata a las cocineras, a los sabedores del biche, a los portadores de la tradición del biche, a los emprendedores, a todos los que alquilan sonido, logística y demás, a todo el mundo menos a los músicos, que se hizo el llamado de hey? O sea, todo el mundo está ganando plata menos los músicos. Los únicos músicos que ganan plata son los que ganan. Y si no ganas, de los 44 grupos que se presentan, ganan 10, 15 creo. Y el resto no ganan nada y tienen un montón de gastos para llegar a Cali a participar. Desde hace desde la pandemia, y era una iniciativa que venía desde antes de la pandemia, cuando la directora del festival era Ana Copete, se logró comenzar a pagarle a los grupos por su presentación. Desde incluso mucho antes, pues a los grupos se les cubría siempre el hotel, las alimentaciones y los transportes acá, pero de ahí en adelante, digamos, desde la pandemia, más o menos, comenzaron a pagárseles porque el grupo se presentara en la tarima principal, aparte de lo que se ganaba, se podían ganar en el concurso, y el año pasado logramos que además los grupos no se presentaran solo una vez, sino que se presentaran al menos 2 veces en la tarima principal mientras concursaban y en las tarimas alternas, porque hoy el festival tiene tarima en el pabellón de cocinas, tarima en el pabellón de bebidas y tarima en el pabellón académico del quilombo pedagógico y tarima en el pabellón de estética, moda y artesanías y emprendimientos. Entonces todas esas tarimas también funcionan
funcionan como tarimas descentralizadas y otros descentralizados que suceden en otras partes de la ciudad, donde los grupos del festival se presentan no una, sino 2 veces y se le paga 2 veces cada una de las presentaciones a los grupos. Aunque los organizadores del festival se han preocupado por mantener una constante reflexión, diálogo y mejora de las condiciones para los participantes y asistentes, aún es importante que no solo ellos, sino también los artistas, gestores, asistentes y el Estado construyan estrategias para mejorar las condiciones de vida de los músicos, bailarines, cocineras, artesanos, bicheros y gestores en sus territorios. Siento que el Petronio podría ser un generador de esa estrategia. No resolverlo todo porque hay muchas cosas que tienen que resolverse desde la estructura del Estado, pero sí podría aportar a eso. Y no solo en la ciudad de Cali, sino en las comunidades de donde viene esta música, de Guapi, de Timbiquí, de allá del Pacífico Profundo, que no está aquí todo el tiempo. Allá la situación de pobreza, de violencia es muy grande. Los músicos allá están pasando trabajo y luego vienen acá a sonreír como si nada. O sea, el festival no puede desconocer la realidad de los creadores de cultura en estos territorios. Los matan en los territorios. Entonces, ¿qué estrategias se generan para que realmente se proteja la vida de los cultores y de los gestores en estos territorios y sobre todo que también se genere esta industria económica para los territorios y para la gente? No es que la plata solo aquí, sino que también vaya a los territorios. Claro. Entonces es un reto grandísimo que revisar desde su economía, desde su proyección, muchas cosas. Amamos este festival, pero sabemos que tiene todavía cosas que trabajar. Vamos llegando al final del recorrido. Justo antes del escenario principal aparece la zona de bebidas autóctonas y mecatos, un paraíso de sabores donde la lista es tan larga como tentadora. Biche, curao, tomaseca, vinete, pipilongo, arrechón, crema de biche, tumbacatre, crema de naidí, vinos artesanales y cócteles. Si vas probando de puesto en puesto, anda con calma, porque puedes terminar con la lengua enredada y el paso torcido. Y entonces llegamos ahí, el verdadero epicentro, el escenario principal. Allí se concentra todo, el aleteo y el sabor. Los pañuelos vuelan en el aire, la gente canta, baila y se deja arrastrar por una misma vibra que atraviesa el cuerpo. Es imposible no contagiarse. Más de 50 grupos en competencia, 17 artistas invitados y 5 modalidades musicales. Marimba y cantos tradicionales, chirimía de flauta, chirimía de clarinete, modalidad libre y violines caucanos llenan de fuerza y color el festival. Cerca de 800.000 almas saltan al unísono, al ritmo del bombo y el guasá. Y al final siempre me queda la misma sensación. Este festival no es solo música, ni comida, ni fiesta. Es un espejo de lo que somos, un recordatorio de que la cultura es raíz y también futuro. La construcción de lo colectivo es vital. A vos te digo, defiende estas tradiciones, aprende de ellas y hacelas tuyas. La identidad no se hereda de manera pasiva, se vive, se celebra y se sueña en comunidad. Aún hay mucho por construir, porque somos una sociedad viva, en constante cambio y con necesidades que atender. Por eso, abrir espacios de escucha y conversación es clave. Allí, los jóvenes tienen voz, y con ella, la fuerza para transformar el presente. ¿Y vos, qué esperas para darte un borondo por el Petronio? Para vivirlo de cerca y entender que aquí no solo se baila, se aprende, se honra y se sueña. Te invito a escuchar la música de las agrupaciones que han pasado por el festival, los personajes homenajeados, a conocer las historias que hay detrás, a saborear sus comidas, reconocer sus bailes, instrumentos y tradiciones. Porque en cada detalle hay algo que nos habla. Y así, entre todos vamos creando nuevas propuestas y formando un criterio propio. Que no se quede lo mismo de siempre, sino que abra caminos. En el Petronio me encuentro, me reconozco y me dejo llevar. Es un ecosistema inmenso donde todos vibramos al mismo ritmo del Pacífico. Me encanta saludar a los conocidos, probar un buen biche, comer empanadas de camarón o un chorizo de pescado, refrescarme con un guarapo frío y bailar hasta que los pies no me den más. Batir el pañuelo, cantar a todo pulmón y sentir que por un momento somos parte de una misma fiesta, una misma memoria. Recordar cada viaje, cada persona, cada momento que viví se hace grande acá. Agradezco a las y los ancestros que caminan conmigo,
porque gracias a ellos hoy puedo compartir estas historias. También honro a quienes me enseñan y me acompañan en el camino: mi familia, el amor, las amistades y las maestras y maestros. Con este episodio cerramos la primera temporada de Encocado de Tambó. Ojalá hayas podido viajar conmigo en cada historia, en cada conocimiento que compartimos y en cada recuerdo que nos hizo preguntarnos quiénes somos y de dónde venimos. Porque al final, crear identidad no es solo recordar el pasado, es un acto de presente y de futuro. Es un camino para crecer como personas y como comunidad. Este episodio también se apoya en la segunda guía incompleta del Festival Petronio Álvarez, una investigación y aporte de Manuel Sevilla, Félix Domingo Cabezas Prado, Paola Andrea Cano Molina y con el registro fotográfico de Miguel Barona, quienes han contribuido a preservar la memoria y el espíritu de esta fiesta para que siga viva en nuevas generaciones. Te invito a que lo leas y puedas aprender más datos. Nos escuchamos en la próxima temporada, con más música, más sabor y más memorias que siguen latiendo desde el Pacífico hasta el corazón de quienes quieren bailar y soñar con él. Las entrevistas que escuchas durante el episodio las puedes ver completas en nuestro canal de YouTube. Todas las historias son íntimas y tremendamente inspiradoras. Seguinos en redes sociales como @encocadodetambó y en las plataformas de streaming para seguir en conexión. Este podcast fue coescrito y coinvestigado por Laura Molina Borges, a quien le agradezco por haberse aventurado conmigo en este sueño y ser tan generosa con sus saberes. A todas las amistades que hacen parte de este proyecto, por creer y crear junto a mí, infinitas gracias. Recordá que para descubrir quién sos, primero escuchá de dónde venís. Encocado de Tambó, una travesía por las raíces del alma.